Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Grabando en 3, 2. Todas las cosas pasan para bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Todas las cosas pasan, llamados, propósito. Ese es justo el tema de hoy. Vamos a hablar sobre el ADN de tu empresa, la identidad que va a permitirte a ti cumplir la voluntad de Dios. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Soy Mike Morales. Bienvenidos a este nuevo episodio de Empresarios de Fe. Estamos muy contentos aquí transmitiendo desde la Barca de Pedro, que es el estudio de la pastoral digital de la Arquidiócesis de Monterrey en México. Pues estamos ya muy cómodos, como lo hemos dicho en otras emisiones, estamos muy cómodos ya como que acomodándonos ya en nuestra casa, ¿no? Ya haciéndola nuestra casa, esta Barca de Pedro. Y bueno, pues comenzando ya con nuestro tema, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí. Te damos gracias porque no es ninguna casualidad que tú hayas traído a todas las personas que están en este momento escuchando este episodio. Te pedimos que mandes tu Espíritu Santo para que tengamos un corazón dócil y también tengamos unos oídos y ojos abiertos a lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Y también le pedimos a María que pueda acompañarnos en esta emisión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues vamos a estar hablando hoy sobre algo que ya veníamos arrastrando desde la semana pasada, que tiene que ver con un tema de nuestro webinar, el webinar que acabamos de emitir, que emitimos hace ya algunas semanas y que pues ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el mensaje central que maneja un empresario de fe. ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuál es el interés principal para un empresario de fe? Debe de ser, y lo encontramos de hecho con toda esta aventura del webinar que pues la semana pasada estuve detallando, si no lo has visto, definitivo tienes que verlo, sobre cómo vivimos, sufrimos, lloramos y reímos con una experiencia pues que para nosotros fue o es muy revolucionaria, que es el webinar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el webinar vamos a sacar el punto central de toda nuestra narrativa, el punto central de toda nuestra vocación, lo que vamos a estar nosotros o lo que estamos predicando durante todo este tiempo y pues lo hemos encontrado en la voluntad de Dios. Que sin la voluntad de Dios nosotros no podemos hacer crecer una empresa, ayudarle a crecer a un empresario, no podemos tampoco ser felices, plenos, tener una prosperidad de ningún tipo. Si nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, eso no va a pasar. Pudiera pasar algún elemento externo como generación de riqueza o como disminución de gastos y otro tipo de cosas, pero no va a pasar la prosperidad ni en el negocio ni en ti como empresario. Entonces, la voluntad de Dios es lo número uno, es lo que encontramos, es lo único y a partir de lo cual todo lo demás tiene que ser expresado y desarrollado. Esa es la idea. Lo encontramos con el webinar, que no fue ninguna tarea fácil, fue realmente muy caótico en algunos aspectos, muy reconfortante en otros, pero finalmente pues fue el webinar y fue un impacto que prendió fuego a la tierra y eso es justo
nuestro objetivo. Estamos hablando sobre qué es lo que hemos expresado en el webinar y hablábamos sobre los 3 secretos, ¿no? El secreto del ADN, es decir, encontrar la identidad de la compañía para poder a partir de la identidad cumplir la voluntad de Dios. Porque si bien la voluntad de Dios es lo único que nos va a hacer felices, lo único que nos va, o el único camino para cumplir la voluntad de Dios es a partir de tu identidad, a partir de lo que tú eres, de lo que Dios ha diseñado en ti desde antes de que tú nacieras. Lo mismo es para las compañías. Si nosotros no entendemos a qué nos dedicamos y qué debemos de hacer, y que todo el mundo tiene un ADN definitivo y definido por el Señor, si nosotros no hacemos eso primero, vano va a ser todo nuestro esfuerzo posterior de poder sacar adelante, de querer sacar adelante a la compañía. Así que lo más importante es el ADN. Después vienen otros temas como cliente soñado y como estrategia azul, que me gustaría a lo mejor cubrir de una manera más a profundidad en otros episodios durante este mes, ¿no? Pero hoy vamos a estar pensando, nuestra mente solamente pensar en lo que es el ADN. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo puedo sacar? Y luego cómo lo puedo utilizar. Esa es como la idea de todo este episodio que pues venimos con mucho gusto, hemos preparado y que pues venimos hoy a presentar, ¿no? Muy bien, pues vamos a comenzar. Y pues hablábamos sobre Romanos 8:28, ¿no? O sea, todas las cosas pasan para bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Me acuerdo hace quizá 15 años en donde pues estaba desarrollando yo esta metodología, ¿no? Y leía los libros de Jim Collins, Good to Great and Built to Last. Y hablaba en uno de los estudios, los dos libros son a base de un estudio de 5 años cada uno, en donde pues el primer estudio de Built to Last tenía que ver con una serie de empresas que cotizaban en bolsa, que fueron analizadas a profundidad, en donde también hubo un grupo de control, empresas que eran de un corte distinto, en donde estuvieron analizando las empresas que lograban subir en el tiempo, que realmente eran empresas que tenían built to last, ¿no? Es decir, que estaban construidas para durar y que en el tiempo, en un lapso de 20 años o 30 años, no recuerdo, habían ido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo en su precio por acción sin reducirse y sin perder dinero en todo este tiempo. Eran pocas las empresas, pero sí había. Y luego, pues se analizaron las empresas que no habían tenido ese performance, ¿no? En el tiempo. Y se sacaron comunes denominadores, es decir, empresas que lograban hacer eso tenían A, B y C, ¿no? Básicamente. Pero luego se vieron empresas, bueno, una de las preguntas del autor Jim Collins, pues le habían hecho una pregunta, es, oye, pues está bien, pero esas empresas siempre han sido buenas, es decir, nunca han sido mediocres, nunca han tenido un performance mediocre. Entonces, ¿cómo sabes que a lo mejor eso tiene que ver más bien con la industria o cómo fueron constituidas de un inicio o la suerte también, ¿no? Entonces, pues Jim Collins se dio a la tarea de hacer un segundo estudio también de 5 años. Estos dos libros ya tenían 10 años de estudios o más, ¿no? Y pues esos próximos 5 años se dedicó a estudiar empresas que tuvieran un comportamiento mediocre, que hubiera un punto de quiebre, un punto de cambio de dirección y que siguieran subiendo por lo menos 5 años de una forma pues exponencial, ¿no? Esa es la idea. La idea es que pues tuvieran un comportamiento mediocre, hubiera un punto claro de cambio y después de ese punto de cambio siguieran subiendo. Y ahí, igualmente, saca todas las enseñanzas. Y una de las enseñanzas más importantes es que había una cultura organizacional y una identidad como empresa, no tanto cultura organizacional, sino una identidad como empresa
súper definida y que era de alguna forma defendida de una forma hasta fanática. Es decir, que parecía como un culto religioso. Oye, pues eso realmente resonó mucho en mi cabeza y dije, yo necesito desarrollar algo para encontrar ese culto. ¿Cuál culto debería de ser? O sea, ¿cómo deberíamos entender cuál es la cultura organizacional que deberíamos de establecer para que hubiera ese comportamiento, ¿no? Es decir, que hubiera un comportamiento mediocre, un turning point y entonces pues un crecimiento así, ¿no? Y pues encontré la metodología sin yo entenderla en ese tiempo, porque la vine entendiendo hace 2 años nada más, pero hace 15 años sin entenderla, pues la vine entendiendo, o más bien me empecé a dar cuenta que cuando uno usa temas como misión, visión y valores y esas cosas, que tienen su valor, pero nadie les pone atención. Y que cuando uno extrae valores de las anécdotas de la empresa, entonces tienen un impacto mucho mayor. Yo no sabía por qué, porque no sabía que esto incluso tiene una explicación divina, una explicación con la Biblia, como lo que decía Romanos 8:28, todas las cosas pasan para bien de los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Antes no trabajaba para empresarios de fe, pero me acuerdo alguna vez en donde empezamos como el primer ADN que hubo fue con un colegio de mi familia que tenía una prepa y empezamos a sacar el ADN. Es decir, empezamos a sacar las historias icónicas más importantes para poder tener para poder extraer esa cultura organizacional y ayudarle a ese colegio a que pudiera subir, ¿no? Entonces, pues empezamos con las historias. Fue algo realmente muy conmovedor. También fue muy revelador el entender por qué hacíamos las cosas, por qué pasaban este tipo de cosas, por qué era en sí, pues un estilo en todo lo que hacíamos, ¿no? Eh, no importa si el dueño estaba o no estaba, la empresa siempre tomaba como las mismas decisiones y tenía ese ambiente que, que se, que se movía por ahí, ¿no? Me acuerdo que mi papá pues no estaba tan convencido con lo que estaba pasando, pero cuando empieza el proceso en su modo experimental, no como lo conocemos ahora, créeme que fue una diferencia tremenda, ¿no? Mi papá siendo el dueño y en ese tiempo era como el director, porque había unos coordinadores que hacían todo y demás, pero bueno, pues él dirigía, ¿no? Pero empiezan a contar las historias y las contaron pues gente que había trabajado pues por muchos años con nosotros y que también, bueno, pues habían sufrido y vivido pues todas las cosas que habían ocurrido en el colegio durante muchos años. Fue algo tremendo. Básicamente era como el objetivo, o más bien el propósito de esa preparatoria era ser como una mamá para los niños, ¿no? O sea, cuidarlos como si fueran nuestros hijos, básicamente. Pero sobre todo, cuidarnos desde el punto de vista de la maternidad, como si fuéramos una mamá para esos niños. No importa si era un maestro hombre o un director o un coordinador hombre, tenía que ser como si fueran una mamá. Entonces, todas las decisiones que se hacían, ese fue el propósito, ¿no? Ser como una mamá para estos niños. Y entonces, todas las decisiones que se tomaban tenían que ver con ese propósito, ser como una mamá, es decir, expresar la maternidad. De hecho, me acuerdo que ese propósito ni siquiera estaba tan bien redactado, ni tan profundamente cimentado, ¿no? Como ahora los propósitos que ya hemos aprendido a extraer, sino que pues, solamente era como expresión de esa maternidad, ¿no? Que los niños, los hijos, de hecho, a los niños, a los estudiantes de prepa, se les llamaban hijos. Se les decían, oye hijo, deberías de hacer esto. Oye hijo, es que estás viniendo aquí y no debes de hacer. O sea, se les decía hijos a los estudiantes. Era increíble y nadie lo había notado hasta que empezamos con este ejercicio. Fue muy fructificante. La verdad es que fue también una experiencia que nos ayudó mucho a aprender qué es lo que estábamos buscando. Y luego salieron los principios fundamentales, ¿no? En donde ya salían las reglas
y las cosas que se seguían y que no se seguían. Nuevamente, hace 15 años no sabíamos muy bien cómo utilizarlos ni cómo redactarlos correctamente, pero entendíamos que al final todo giraba, como les decía, en torno a una expresión de maternidad para los alumnos. Y pues había muchos alumnos, o sea, realmente generaba mucho interés, porque era una cultura pues, muy curiosa, vamos a decirle ese adjetivo, pero que en sí era muy auténtica, ¿no? Y entonces, pues tenía ese impacto fuerte en el cliente soñado, ¿no? Entonces, bueno, también eh, eso es algo que nos llevó a seguir adelante, ¿verdad? Porque realmente hicimos muy felices a la gente que estaba ahí adentro, a mi papá también, y también a los clientes, porque entendíamos ahora cómo ajustar las cosas que no eran como una maternidad, porque claro que siempre pasa, y poderlas ajustar hacia esa ruta, ¿no? Y pues como decía la semana pasada, me recuerda mucho a este pasaje de Proverbios 3, del 5 al 6, en donde dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, ¿no? Entonces, no siempre nosotros estamos confiados en el Señor. No siempre lo estamos como reconociéndolo en todos los caminos, pero cuando lo hacemos, entonces Él endereza las sendas. Él endereza lo que no está realmente en la ruta y lo endereza hacia estar en la ruta. Entonces, es muy importante el poder reconocer al Señor en nuestras historias, poder extraerlas y luego respetarlas de tal suerte que podamos enderezar nuestros caminos. O sea, las cosas que no hemos hecho de acuerdo a nuestro ADN, poderlo cambiar para poder subirnos a ese mapa de ruta que Dios nos da, que es el ADN, ¿no? Entonces, bueno, pues me acuerdo de esa experiencia y esa experiencia pues nos ayuda mucho eh, que poder también nosotros eh, de alguna forma entender qué no es el ADN, ¿no? O sea, no es misión y visión, eh, y no es un wish list, por ejemplo. Es más bien lo que decía Proverbios 20:24. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Y ahí es donde con ayuda del Señor sí podemos entender nuestro propio camino, ¿no? Y eso es cuando el Señor dirige nuestros pasos. Y entonces es importante poder analizarlos para poder extraer esos principios fundamentales que siempre se han pedido. Hay Proverbios 2, del 2 al 6, dice, inclina tu oído a la sabiduría. Ahí es donde el inicio del ADN es esto. Cuando tú empiezas a ejecutar el ADN, es inclinar tu oído hacia la sabiduría. Y dirige tu corazón al entendimiento. Acuérdate que el entendimiento tiene que ver con el corazón. Cuando Jesús cuenta una parábola, muy sencillita, ¿no? Y los discípulos dicen, nosotros no la entendimos, ¿no? Dice, pero ¿cómo no han entendido? Tienen el corazón, tienen todavía duro el corazón. Entonces a mí me llama mucho la atención porque yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, digo, al no entender es un acto de la mente, ¿no? Que tiene que ver con el corazón. Y me di cuenta que el entendimiento es algo que Dios lo quiere, la sabiduría y el entendimiento. Es algo que lo quiere porque es parte de esa sabiduría, es entender, pues, lo que Dios nos está diciendo a través de las cosas que nos pasan, ¿no? Pero solamente puede ser entendido cuando tenemos un corazón de carne, un corazón sencillo, como el de un niño, que está dispuesto a entender y a recibir de su Padre lo que le dé, aunque sea una parábola inexplicable. Y ahí el Señor va a dar su entendimiento, que es un don. Entonces, dirige tu corazón hacia el entendimiento, es decir, suaviza tu corazón para que entiendas. Inclina tu oído a la sabiduría y suaviza tu corazón para el entendimiento. Y sí, si clamas por discernimiento y alzas tu voz por entendimiento, si lo buscas como a la plata y lo procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios.
Muy importante. Y eso es el ADN. Si nosotros inclinamos nuestro oído, pero también lo busco como a la plata y lo procuro como a tesoros escondidos. Es decir, la sabiduría y el entendimiento es un tesoro escondido que está esperando ser descubierto. Pero si yo lo persigo como al oro y la plata, si lo persigo como un tesoro escondido, voy a estar, uno, entendiendo y viviendo el temor de Dios. Porque Dios es Dios y yo no lo soy. Eso es el temor de Dios. Y el Proverbios 1 dice, el principio de la sabiduría, el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Es entender que Dios es Dios y que yo no lo soy. Ahí lo voy a entender. Si yo voy buscando ese entendimiento, persiguiéndolo como a la plata y como a un tesoro escondido, ahí voy a entender el temor de Dios e iniciar en la sabiduría. Voy a obtener conocimiento, ¿no? Porque el Señor da sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y el entendimiento. Son dos cosas distintas. El conocimiento y luego de ese conocimiento el entendimiento, que es mucho más profundo. Ese es el ADN, explicado en una cita bíblica, en Proverbios, ¿no? Que por cierto tiene que ver con la sabiduría. ¿Qué no es el ADN? Quiero volver otra vez a ese tema. ¿Qué no es el ADN? Es un wish list, no es un wish list. No es la lista de lo que quisiéramos ser. Eso sería a lo mejor valores, en misión, visión y valores, ¿no? Misión, visión y valores, es lo que nos gustaría hacer. Eso es la lista, ¿no? Pero no es eso, no es un wish list, no es lo que nosotros quisiéramos. No es un ejercicio de creatividad y redacción, ¿ok? No es algo que se me va a ocurrir a mí, cuál debería ser el propósito, cómo deberíamos discernirlo, ¿no? No es un ejercicio así, es un ejercicio de extracción, ¿eh? No es una cultura organizacional, sí nace del ADN, pero no es la cultura en sí. No es esas prácticas que nosotros ya hacemos, que quisiéramos promover. Sale del ADN, pero no es la cultura en sí. No es, como les decía, misión y visión y valores, ¿no? Eso va antes que eso. Es decir, la misión, visión y valores van después de extraer el propósito y los principios fundamentales que constituyen el ADN. Por cierto, no lo había explicado, ¿no? Y bueno, no es el resultado de preguntas introspectivas tampoco. Preguntas poderosas, ¿no? Que nos llevan a, pues, explicar lo que está alrededor de nosotros y también expresar los anhelos de nuestro corazón. Eso no es, ¿no? ¿Qué es el ADN entonces? Pues lo que han dicho nuestros clientes del ADN son esto, ¿no? Fórmula del éxito de la empresa. ¿Te acuerdas? Enderezará tus caminos. Bueno, en Proverbios 3. Bueno, pues esto es la fórmula del éxito en la empresa. Cada vez que cumplimos ese propósito, esos principios fundamentales, tenemos éxito. Nos lleva a la prosperidad cada vez que eres obediente a la voluntad de Dios. Porque eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios ha puesto en ti, en tu corazón, ¿no? ¿Qué sí es un instrumento de alineación de la empresa y la estrategia. Claro, alrededor del ADN, todo tiene que alinearse. Todo tiene que alinearse. Y vamos a tener algunos ejemplos más adelante, pero todos los aspectos de la empresa deben alinearse a través del propósito y los principios fundamentales. ¿Qué es? Es una brújula que para tomar decisiones, ¿no? Es decir, son los debo o no debo, de acuerdo a la brújula. ¿Deberíamos de irnos por este camino o este camino? Pues de acuerdo a tu ADN y tu propósito, no hay de otra. Tienes que ejecutar de acuerdo a ese ADN como si fuera una brújula. Yo le llamo un GPS, que te va diciendo por dónde va, más bien el mapa del GPS, donde te va diciendo por dónde debes de ir, ¿no? ¿Qué es el ADN? Es la clave para contratar proveedores, contratar colaboradores y aceptar clientes. Híjole, eso es un cambio completo de, de paradigma, ¿no? Ya no hay una metodología perfecta del proveedor, sino que hay un ADN que debemos de utilizar como un filtro.
para poder discernir si este proveedor es el correcto, si este cliente es el correcto, o si este colaborador debería de pertenecer a esta compañía o no. Qué difícil, ¿eh? Pero sí es. ¿Qué hemos encontrado nosotros que es el ADN? Bueno, son los debos o no debos de todo. Son las reglas y límites que definen la cultura. Cuando eras un niño, querido empresario de fe, si yo te dijera que me dijeras cuáles son las reglas con las que tu papá te educó, tu papá y tu mamá te educaron para poder ser un hombre de bien, ¿cuántas reglas eres capaz de enlistar? Yo te aseguro que no debe de haber más de 4 o 5. Quizá, si en este momento pausas este video y te pones a pensar en esas reglas, estamos hablando quizá de 3. Aunque tú creas, es que hay muchas reglas en mi casa y mi papá es muy estricto y mi mamá es muy estricta, déjame decirte que no hay más de 3 o 4. Quizá 4 o 5 máximo. Y con esas nos han educado a todos. ¿Sabes por qué? Porque nadie es capaz de aprenderse en el tiempo, ni el que emite las reglas, ni el que las recibe, 10, 12 reglas. El decálogo famoso, pues no hay. Es muy difícil. Tendría que estar expresado claramente, pegado a lo mejor en el decálogo, en una pared, pero es difícil recordarlos. Yo te aseguro que debe ser 4 o 5, ¿no? Pero con eso, pues han hecho un hombre de bien. Tanto que, bueno, estás escuchando este podcast como un empresario de fe. Y bueno, pues otra de las cosas, la número 3, es la fórmula a seguir para crecer una compañía. Totalmente. Y esto lo hemos encontrado en el plano secular, antes de que Dios nos hablara. Porque esta metodología ha ido como un horno, ¿no? Ha ido en cocimiento, en fuego muy lento durante estos 15 años. Entonces, esto es lo que hemos entendido nosotros. Cuando decíamos que nosotros ayudamos a la empresa a crecer, es porque estamos siguiendo este principio fundamental, estos principios fundamentales y este propósito que constituye el ADN. Es muy importante. Es tu fórmula para crecer. Por eso es tan importante que lo entendamos, ¿no? Es la clave para la permanencia. Otra de las cosas importantes. Cuando hemos trabajado, y trabajamos mucho también para empresas familiares, donde ayudándonos a constituir lo que es el Family Office, nosotros hemos encontrado que cuando extraemos el ADN familiar, que es el propósito, los principios fundamentales, nos ayuda muchísimo para poder nosotros permitir ese paso generacional. Hemos estado en varios, no en uno, en varios pasos generacionales en donde se entrega la estafeta pues, al hijo o al nieto y pues siguen adelante ellos mismos. ¿Cómo aseguramos la permanencia? Con el ADN. Con el ADN, alrededor del ADN, se alinean esas nuevas generaciones y si había algunas asperezas, se liman también. ¿Por qué? Porque el ADN te dice es la estrella polar hacia donde debemos de ir. Es el alineador natural por excelencia, porque va a permitir evaluar todas las conversaciones, todos los puntos de vista, todas las estrategias propuestas en torno a el ADN, lo que es el ADN y lo que no es, ¿no? Y por último, pues es el decodificador de lo que Dios dice a su empresa. Cuando el Señor habla a una empresa y estamos pendientes, el decodificador es el ADN. Con el ADN podemos mejor entender lo que Dios quiso decir, porque siempre cuando habla el Señor es en base, entendiendo y tomando en cuenta tu identidad como empresa. Por eso es importante el ADN. Es tomar el ADN y decodificas el mensaje de Dios para expresarlo en una forma muy, muy, muy clara, muy concreta, sin realmente inventar demasiado, ¿no? Ese es el ADN, ¿no? ¿De qué se compone? Y lo dije ya muy rápidamente.
de los principios fundamentales y del propósito. Si pudiéramos, a lo mejor la organización, dividirla en 3 círculos, podríamos decir, si pudiéramos acomodar la empresa completa en 3 círculos concéntricos del círculo dorado de Simon Sinek, no sé si lo has visto, seguramente sí, en donde pues en el círculo exterior dice el qué, y luego en el círculo, pues el inmediato más hacia adentro es el cómo, y el más al centro es el por qué. De esa forma pudiéramos entender que el ADN va a contestar 2 preguntas, las más importantes. El qué todo mundo lo sabe. ¿Qué haces como empresa? Pues hacemos escritorios de madera, ¿no? Ese es el qué. Todo el mundo sabe. Tus clientes, tus proveedores, tus colaboradores, tú mismo. Va a ser muy sencillo entenderlo, ¿no? Pero luego cuando dices el cómo, poca gente lo va a entender. ¿Cómo? ¿Cómo los haces? Y no me refiero a la técnica de construcción, es cuál es el estilo, ¿verdad? ¿Cómo haces que esa madera se convierta en un escritorio y cómo lo llevas al mercado? Esos cómo que tienen que ver con el estilo, poca gente lo sabe. Gente con mucho tiempo en la organización, proveedores con mucho tiempo, clientes que llevan mucho tiempo. O sea, poca gente lo va a saber. Pero cuando tú preguntas por qué lo haces todo, pues no sabes. Nadie sabe. O sea, dice Simon Sinek que casi nadie puede responder esta pregunta. Muy bien, pues el ADN que ya está dentro de tu empresa y desde que fue creada la organización, Dios la ha puesto ahí. Ese ADN abarca el cómo, y esos son los principios fundamentales, y el por qué, y ese es el propósito, el ADN propósito. Y ahí es donde nosotros podemos entender cómo llegar hasta allá. Entonces tú ves que está el qué, que todo el mundo lo sabe, el cómo son los principios fundamentales y luego el por qué, ese es el propósito. Y es el por qué haces lo que haces, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De esa forma, pues podemos decir que el ADN lo conocemos de una manera intuitiva. O sea, entre más conocido lo tengamos, mejor lo podemos comunicar y mejor lo podemos cumplir. Pero es la forma intuitiva de hacer las cosas que, por eso, la gente anterior, la gente que tiene más antigüedad en la empresa, puede, de alguna manera intuitiva, entender los sís o los debos, no debos de la cultura organizacional. Y eso pues ya es, incluso hasta es un valor para un valor agregado para la persona para poder entregar a la empresa, y se vuelve, bueno, también la empresa un poco dependiente de esta misma persona, porque si se va, pues se lleva también este ADN intuitivo, ¿no? Entonces la idea es que pues se pueda extraer ese ADN de la mejor forma posible. Y quisiera tratar brevemente el cómo se extrae, porque me gustaría que tú pudieras extraer este ADN, que es lo más importante que vas a ver o que vas a tener en estos momentos, ¿no? Y el ADN, pues es a base de las historias clave. Cuéntame tu empresa. No me digas qué haces porque eso todo el mundo lo sabe, pero cuéntame tu empresa desde cinco historias importantes, 5 historias icónicas que con el simple hecho de que tú me cuentes esa historia, yo voy a entender qué pasó, ¿no? Entonces tiene algunas reglas. Una, tiene que tener un principio y un final. No vale decir siempre llegamos temprano a las juntas de las 8. No, pues eso no es una historia porque no hay una anécdota pasando. Es un siempre, un nunca. Todo eso hay que evitarlo. Tiene que tener un principio y un fin. Otra de las cosas es que tiene que tener un protagonista claro. Oye, pues puede, puede ser a lo mejor que el protagonista pueda ser fulanito y después se cambia a otra persona. Mira, regularmente no pasa así. O sea, si se cuenta correctamente con la historia, pues va a tener un solo protagonista, pero es muy importante que lo tenga, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, también puede ser positiva o negativa, de los dos. Por ejemplo, gente que a lo mejor renunció, que cometió un desfalco, es muy importante porque
tu visión en torno a la situación va a estar revelando el ADN de la compañía una y otra vez. Entonces, las historias negativas son muy útiles. No las dejemos por ahí de lado, que ese es uno de las tendencias que he encontrado en el mercado. O sea, necesitamos entender que si este es nuestro ADN, es nuestro ADN, ¿no? Y entonces, si se puede expresar de manera negativa, va a haber mucho más riqueza en una historia negativa que en una positiva si es que se cuenta bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el punto anterior en donde, bueno, pues si es una negativa y doy con el protagonista y el protagonista todavía sigue en la compañía, pues a lo mejor daría más daño que bien, más mal que bien, el hecho de que se pudieran revelar cosas que a lo mejor no son tan positivas. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que si va a ser una historia negativa, pues que sea el protagonista, que sí debe de haber, pero que el protagonista sea muy bien definido y que pues sea confidencial, pero que sí haya alguien definido como protagonista de toda la historia, ¿no? Si esto pasa, entonces pues vamos a estar completamente seguros de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Muy bien, eh, vamos a seguir adelante de cómo extraerlas. Cuando tenemos nosotros ya nuestras historias, vamos, si ya tenemos las 5 historias, vamos a extraer todos los valores. Nótese que estoy diciendo aquí valores, no son principios fundamentales todavía, pero tenemos todos los valores ya enlistados. Esa es como la idea. Tenemos valores enlistados, entonces pues ya esos valores pues ya no van a, ya van a estar en el terreno de lo consciente. Y vamos a sacar a lo mejor 10, 12 historias de las 5 historias. Entonces, la idea es que si nosotros tenemos un valor y tenemos una lista, el paso siguiente es, vamos a consolidar las que se parecen, ¿no? Regularmente vamos a tener varios principios fundamentales, varios valores que se están pareciendo entre sí mismos. Nosotros los consolidamos y las nombramos de la mejor forma posible, ¿no? Si consolidaste 3 o 4 valores, pues nómbralos de una forma que de alguna forma emulen o convoquen a los demás valores borrados, ¿no? Entonces, pues ya tenemos la lista, no debe de ser menor a 5, no debe ser mayor, perdón, puede ser del tamaño que sea, ¿no? A esto ya le llamamos principios, todavía no son principios fundamentales, pero ya cuando los has hecho la fusión de los repetidos y tienes ya una lista más depurada, a eso ya le llamamos nosotros los principios. Todavía no son fundamentales, pero son los principios. De esta lista, saca 5. Esos son tus principios fundamentales. Ahí vas adelante con el tema de extraer el ADN que regularmente vive en el ambiente solamente intuitivo, ¿no? Pero ya no, ya tienes una lista y vas a extraer de ahí los 5 más importantes. Ahora, recuerda que los 5 más importantes tienen que ser sacados en orden. Nuevamente, todo es acerca de prioridades. Entonces, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es el número 2? ¿Cuál es el número 3? ¿Cuál es el número 4? ¿Y cuál es el número 5? Ahí ya tienes tus principios fundamentales, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber cuál es el número 1, el 2, 3 y 4 y 5. Es decir, vamos a acomodarlos por orden, de arriba hacia abajo, porque esa jerarquía te va a ayudar a tomar decisiones. ¿Qué pasa cuando un hecho en específico está tocando 2 o 3 principios fundamentales? Pues lo más importante es darle prioridad al más grande, ¿no? Al que tiene una preponderancia sobre todos, ¿no? Y es el número 1. Ahí vamos nosotros a entender o a extraer esos principios fundamentales de una forma que podamos utilizarlos para tomar decisiones, ¿no? Y entonces ya con una buena jerarquía, pues se puede hacer eso de una manera muy saludable, donde ya no depende de la persona, sino depende del sistema. Esa es la idea, es sistematizar todo lo que ocurre adentro de tu empresa. Entonces, bueno, dicho esto, podemos entender que ahora es necesario pues tener una clave. Es decir, ¿cómo sé cuál es el 1 y el 2? Muy bien, déjame decirte que si tú infringes un principio fundamental
que sea 1 o 2, tiene que haber una decisión de tu organización. Es decir, el empleado se tiene que ir, el proveedor se tiene que suspender o al cliente se le tiene que dar las gracias y mandar por un tubo. Así de grave es el 1 y el 2. Sobre todo más el 1 que el 2, pero el 1 y el 2 así de grave. El 3 y el 4 hay una amonestación si lo infringes y luego hay cursos intensivos para que toda la empresa pueda empezar a operar en esos principios 3 y 4, ¿no? Y el 5 es de donde se extrae la cultura organizacional. Ya no es tan grave, nos gustaría que todo el mundo pudiera vivir lo mismo que estamos viviendo, pero tiene que ver a un punto de cultura organizacional donde vamos a estar tratando de que esa cultura se permee en toda la compañía. Es una cultura que pues Dios quiere. Entonces, pues es muy importante para nosotros esto, ¿no? Ahora, ¿para qué funciona un ADN? O sea, ya tengo mis principios fundamentales, ya tengo las prioridades. Oye, el ADN te ayuda a ubicar tu cliente soñado, ¿no? A generar esa historia de amor entre el ADN y el cliente soñado. Pero si tú tienes el ADN correctamente, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? La clave es conectar el ADN con el cliente soñado. Es lo que habíamos dicho hace unos minutos, ¿no? Entonces, una vez que tengo estos principios, pues me sirve para el cliente soñado, me sirve, como te había dicho, para el tema de contratación de personal, en donde igualmente llegan y yo les pido una historia, porque con la historia me voy a dar cuenta de sus valores, de sus principios, de sus costumbres, de incluso, y llega a pasar, incluso de sus debilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues definitivo yo les recomiendo eso. Quisiera abrir un paréntesis para promocionar nuestra comunidad de oración. Nuestra comunidad de oración es un grupo de WhatsApp en donde nosotros estamos enviando diariamente una reflexión en torno a las lecturas del Evangelio o de la misa diaria, en torno a eso, para poder, desde la perspectiva de empresarios de fe, para poder tener esa perspectiva de empresarios de fe sobre la Sagrada Escritura, que para nosotros es un faro de luz que nos está guiando siempre. Entonces, siempre queremos promover el poder estar orando en torno a esta lectura de las lecturas de la misa, ¿no? Muy bien, pues abajo en el enlace está en la descripción, perdón, está el enlace que al final es www.empresariosdefe.io/comunidad-medio de-medio oración. Y ese es el link en específico, pero va a estar en la descripción de este episodio para que puedas entrar. Pero también, aparte de la reflexión diaria, está empezando a haber un correo electrónico con lo que Dios me está hablando. Básicamente, podríamos definirlo incluso hasta como una especie de diario espiritual, pero es algo como si Dios me estuviera hablando en ciertas líneas, y entonces podemos nosotros actuar en consecuencias. Esa es justo la idea, ¿no? Cierro el paréntesis y, bueno, pues siguiendo con el ADN y de cómo generar una historia de amor, te podría decir algunos ejemplos por ahí, ¿no? Digo, recuerdo muy bien cómo estábamos trabajando en una agencia de publicidad y pues empezamos el proceso del ADN. Créeme que fue muy, muy enriquecedor el que pudieran entender ellos cuál es el concepto como empresa, qué deberían de hacer, por qué lo deberían de hacer, cómo lo deberían de hacer. Porque a raíz de que comenzamos a hacer esto, le hablaron a otros proveedores y competidores nuestros para que pudiéramos trabajar en algún proyecto juntos. O sea, puedes creerlo, ¿no? Bueno, pero ya no había tanto problema. ¿Por qué? Porque cada quien tenía su ADN definido y no veía en el otro una fuente de rivalidad o de competencia. Nosotros estábamos ya con el ADN, pues y les ayudamos a estar muy conectados a la esencia y entendíamos que las esencias pues no eran iguales. Entonces, pues empezamos a trabajar juntos en proyectos y fue muy bien. La verdad es que pudimos sacar adelante a esa empresa, siempre empezando con el ADN. Muy bien, pues hasta aquí. Me gustaría dejar este tema del ADN. Hay muchísimo más que platicar,
pero creo que ha sido pues un buen viaje, un buen clavado a un poco más de profundidad del ADN. Me gustaría que fueras a ser capaz tú de poder generar tu propio ADN. Escríbeme todas las preguntas que tengas en este capítulo en YouTube. Si nos estás viendo en Spotify, ya se pueden hacer también comentarios. Por favor, escríbeme para poder contestar todas las preguntas que tú puedas tener y poder mucho más rápido ayudarte a alcanzar ese destino profético que Dios quiere en tu empresa. Pues ánimo, queridos empresarios de fe, que Dios les bendiga, nos vemos en el próximo episodio. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y también comparte este link a otros empresarios de fe que creas que le puedan servir. Nuevamente escríbeme en el chat. Yo quiero contestar preguntas. Todo lo que tenga que ver con ADN a mí me encanta, me apasiona, la identidad dentro de las organizaciones, como si tienen una identidad, como si fuera una persona, más bien son como un organismo en general y a mí pues me apasiona muchísimo. Entonces pues contáctame si tienes alguna pregunta también y podemos ayudarte lo antes posible. Pues que Dios les bendiga mucho y viva Cristo Rey, viva. Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.